Las artimañas del brujo. Meses después de haber terminado la secundaria, a los 17 años, Lluvia se fue a trabajar a un poblado a 60 kilómetros de su casa, en una zapatería donde la dueña le alquilaba un cuarto. Para hacer más ameno el día, el radio permanecía prendido toda la jornada y tanto canciones como publicidad eran memorizadas por Lluvia. Después de varias semanas en ese trabajo, Lluvia escuchó un comercial de un brujo que quitaba todo tipo de males. Quedó impactada con ese anuncio y escribió al teléfono y domicilio a dónde acudir. Hizo la cita y fue recibida un domingo, único día que tenía de descanso, por un señor que se autonombraba el Iluminado. Decía ser el arcángel Raciel. Después de la presentación, Lluvia quedó en ropa interior y lo único que recuerda es que la hipnotizó. Antes le dio a beber un líquido rojo, le salpicó la cara con agua extraída de un bote de plástico perforado en la tapa y le pasó unos huevos por el cuerpo. Cuando volvió en sí, le dijo que estaba muy amolada y necesitaba verla el próximo domingo para darle unas veladoras curadas. Así fueron muchos domingos. Tanto la consulta como las veladoras tenían un precio que Lluvia pagaba a duras penas, pero gozaba con esos encuentros. Sentía que se estaba enamorando del brujo Raciel, el Iluminado. Antes de acudir a su segunda cita y sabiendo que estaba mal lo que estaba haciendo, entró a la iglesia, se arrodilló ante un Cristo y le pidió permiso para acudir al encuentro con el brujo. Sintió que Jesús no estaba de acuerdo. Le dijo que lo quería mucho, pero lo dejaba, que pronto regresaría. Al salir de la iglesia y sin volver la mirada hacia el altar, se imaginó que su Cristo lloraba. Durante ese tiempo, Lluvia se siente feliz porque casi no tiene contacto ni con Epifanio ni con su padre. Solo cuando va de vez en cuando a su casa, tampoco ve a Ermelinda, su hermana menor, a la que dice odiar intensamente. Con quien sí le gusta platicar y estar más tiempo es con Socorro. Las dos conviven con el miedo. Las dos perciben presencias, olores, ruidos. Y también a las dos sus padres no le creen. Ante el comportamiento de sus hijas, sin saber que Lluvia frecuenta a El Iluminado, Rosario las lleva con hechiceros que le han recomendado, los que las llenan de incienso de pies a cabeza, las limpian con ramas de pirul y las bañan con agua de coco. Pero el mal no desaparece. De acuerdo con esos curanderos, artistas en la comunicación con el más allá, lo que tienen Socorro y Lluvia es una maldición que vienen arrastrando de otras vidas. Como la cordura no regresa a la vida de las hermanas, Rosario se encarga de pregonar que sus hijas son malas y que como tienen pensamientos feos, el maligno se mete y se sale de ellas a su antojo. Y así, se vayan a donde se vayan, el demonio no las dejará, porque él es más fuerte que la oración que puedan hacer. El diablo se les ha metido hasta el tuétano, cuchicheaban en el pueblo. Lluvia siente que con el brujo tuvo un cambio muy notable. Aunque a veces decía estar deprimida, a los problemas cotidianos que antes eran enormes, ahora los veía con más ligereza y ni caso les hacía. Ya no era tímida, se sentía muy guapa, había comenzado a fumar y creía tener poderes especiales por los perfumes mágicos que el brujo le daba. Se compró ropa y zapatos para gustarle y le hizo caso cuando le sugirió que tuviera novio porque él solo le estaba alumbrando su camino para que encontrara su destino y felicidad. Un viernes por la noche, al ir a buscar a su hermana Ricarda, que desistió porque no encontró la casa, se adentró por unas calles oscuras hasta llegar a una carretera de donde salió un taxista, quien se ofreció a llevarla al lugar que le dijera. Ella le indicó que a su casa. Nunca le dijo el domicilio, pero el taxista condujo hacia allá. En el camino veía algo parecido a avestruces que volaban y corrían. Al bajarse del taxi, el conductor le dijo a Lluvia, mírame el rostro y obsérvame bien. El día que me quieras recordar cómo soy, no vas a poder. Si me quieres encontrar, me encontrarás en los libros. Yo ya no soy real. Mi carro se rodó hace tiempo en la carretera donde te encontré. Al llegar a la casa donde se hospedaba,
la casera le preguntó que quién la había traído, porque era muy noche y no se había escuchado ningún ruido de coche. Lluvia le dijo que un taxi, pero parecía que se había esfumado. Lluvia nunca supo qué había pasado esa noche. Después del trabajo en la zapatería, laboró en un restaurante donde tuvo un novio, Pedro, muy guapo. También continuaba viendo al brujo. Posteriormente fue contratada en un almacén de ropa que una noche, como todos los días, al terminar la jornada, se dirigió al cuarto que alquilaba. Estando a unos metros de su morada, se le emparejó un hombre robusto, con abdomen prominente y cabello chino, engrasado, quien le dijo que si no le decía su nombre, no la dejaría pasar. Al querer abrir la puerta de su casa, el hombre le tapó la boca y cargándola, la subió a un coche que operaba como taxi. Lluvia se defendía como podía, pero la fuerza se impuso a base de golpes. Después la regresó al lugar donde la sometió. Al otro día, Lluvia tenía mucho miedo a todos los taxis. Olvidó muchas cosas como los nombres de las calles. En su trabajo no entendía lo que le decían los clientes. Le preguntaban por cortinas y los mandaba al mercado. Le preguntaban por calcetines y señalaba el baño. Sus compañeras preocupadas le preguntaban qué le pasaba, que estaba ausente, como si no estuviera. Así permaneció durante más de 15 días. Cuando reaccionó, recordó al brujo y fue a verlo. Al estar con él iluminado, le contó lo que le había pasado. Él le dijo que denunciara, le explicó qué hiciera. Después le tocó la cabeza para que comenzara a recordar lo que había pasado. Se molestó mucho cuando se enteró que el abusador en algunas otras ocasiones le había lanzado piropos y que seguramente Lluvia le había dado pie. Ya no quiso verla más. Después también su novio la terminó, pero eso no le preocupaba tanto como perder a su brujo. Sin hacerle caso al brujo, la siguiente semana Lluvia fue a verlo. Lo encontró llorando y alcoholizado. Le dijo que no tenía dinero, que se iba a trabajar al extranjero. Ya nunca más lo volvió a ver. Lluvia no se resignaba a perder a su brujo y días después fue a verlo. Solo estaba una persona con vestimenta parecida a la que usaba el brujo. El señor le preguntó que a quién buscaba. Lluvia le contestó tartamudeando porque no sabía con certeza si ese era su verdadero nombre, que al doctor Raciel. El señor le dijo que el doctor Raciel había muerto en un accidente automovilístico, que apenas un día antes lo habían llevado al Camposanto. Lluvia no lo podía creer. Como autómata, se retiró del que había sido su antídoto contra el dolor. Se refugió en su cuarto durante varias semanas. La depresión la abrazó con fuerza. Al no saber nada de Lluvia desde hacía 2 meses, Rosario fue a buscarla a donde vivía. Lluvia le comentó lo que había pasado con el taxista y que tenía 3 meses de embarazo. Un mes después, Lluvia es despedida de su trabajo por su barriga que denotaba su embarazo. De regreso a casa. Al enterarse Sebastián de la situación, acudió a la oficina procuradora de justicia a levantar un acta. En ese despacho gubernamental, Lluvia no fue escuchada porque según las declaraciones del chofer que había sido citado, no era virgen. Aparte de que el papá del agresor había corrompido con dinero a las autoridades para que le quitaran la imputación a su hijo. Sebastián estaba gastando dinero que no tenía en el caso de su hija. Hasta llegó a vender toda su herramienta de trabajo. Él hacía creer que quería que se hiciera justicia, pero en el fondo lo que quería era obtener una fuerte suma de dinero que no logró. Sebastián estaba muy molesto con Lluvia por los dichos del chofer. Creía más en la versión que en la de su hija. La posición de su papá le pareció muy dolorosa a Lluvia, como tortuosos fueron los reclamos inquisidores de su hermano Epifanio que taladraban su mente. En la casa había un ambiente insoportable. Su mamá la regañaba, la insultaba y agredía. Su papá la ignoraba y se pasaba leyendo una y otra vez las declaraciones del chofer hasta que Lluvia decidió quemarlas. Estando reunidos los papás y hermanos mayores de Lluvia, le dijeron que lo mejor sería que abortara e incluso que ya habían hablado con el médico que haría el legrado. Lluvia les dijo que no quería sentirse culpable de la muerte de un inocente, lo que ocasionó
que se molestaran con ella. La decisión de Lluvia había triunfado y continuó con la espera. El tiempo que quedaba para tener al bebé, Lluvia no trabajó y se dedicó a ayudar a su mamá a lavar plátanos que vendían asados con miel. A pesar del tiempo que había pasado, los reproches de Rosario no cesaban. Un día decidió Lluvia tomarse unas pastillas para morir, pero la muerte la ignoró. A los 9 meses de gestación nació su hijo. Lluvia sentía amor y rechazo a la vez por el niño, y tanto su hermana Ricarda como Rosario, que tanto la habían insultado, no solo recibieron al bebé con gusto, sino a través de los años lo cobijaron y quisieron mucho. Lluvia pensaba que era porque había rezado a todos los santos para que a su crío no lo fueran a tratar mal. Al salir del hospital, Rosario no dejó que Lluvia viera ni cargara a su hijo, hasta días después. Lluvia pensaba que su mamá no quería que se encariñara con el niño porque lo quería regalar, pero esa percepción fue errónea. Simplemente Rosario quería tener a su nieto todo el tiempo, al que inundaba con caricias y cantos. Sebastián no lo quiso ver cuando llegó, pero conforme fue creciendo, se ganó su afecto. Algunos días después del parto, Lluvia se dedicó a vender productos de belleza, además de lavar y planchar ajeno para poder sostener a su hijo. Ropa no le faltó porque su hermana Janitzia le llevó mucha que había guardado de sus hijos, que ya habían crecido. Lluvia seguía sufriendo en silencio la pérdida del doctor o brujo Raciel. Día con día fue creciendo un odio enorme por el chofer. Deseaba vengarse, matarlo, amarrarlo y quemarlo vivo, decía. Rosario, al conocer lo que pensaba Lluvia, la mandó a que tomara terapia en un centro de especialidades recién inaugurado en un municipio cercano al pueblo, pagando una cantidad simbólica. Lluvia tenía sueños donde le decían cómo vengarse. Se los contó a su terapeuta para hacerlos realidad. Como la psicóloga no estuvo de acuerdo con sus intenciones, ya no quiso tener más sesiones, pero su mamá le exigió que continuara con las terapias. De otra forma, no seguiría cuidando al niño. En una sesión, la terapeuta le dijo que si su deseo era vengarse, que se vengara, que le hiciera al chofer lo que quisiera, que no la iban a dejar sola, porque ella y la policía estarían cerca cuidándola. Lluvia sentía que la terapeuta estaba dándole por su lado para que desistiera de su venganza, llegando a pensar que era hermana de su agresor, con el que estaba coludida. Además, comenzó a desconfiar de ella porque le había sugerido que diera a su hijo en adopción, que ella se encargaría de que quedara en buenas manos. Eso se le hizo descabellado a Lluvia y ya no volvió a las terapias a pesar de las amenazas de Rosario. A Lluvia no se le quitaba de la cabeza la venganza. En los hechizos para que le fuera mal a su agresor, encontró la solución. Tenía en su poder varias recetas que había recortado de revistas especializadas en el tema. Nunca supo sobre el resultado. Rosario seguía ofendiendo a Lluvia y a querer golpearla ante cualquier diferencia, pero Lluvia ya no se dejaba, se defendía, le detenía las manos. Rosario la amenazaba con decirle a su hermano Epifanio para que la respetara. Lluvia, sin miedo, le contestaba que ya no le importaba, que ella y él se podían ir al infierno. Sus hermanos la veían como la gran malvada. Lluvia pensaba que en parte tenían razón, porque deseaba tener poderes para vengarse de todo aquel que le hiciera daño. Después de un tiempo de no haber sentido la presencia de sus visitantes, Lluvia comenzó de nuevo a ver y a escuchar cosas extrañas en la casa. Primero, en la negrura de la noche, se le apareció bailando una mujer idéntica a su mamá. Lluvia le preguntó que por qué la quería espantar, que por qué estaba danzando. Rosario salió del cuarto al escucharla conversar y le preguntó qué le pasaba. Lluvia se quedó asombrada al ver dos mamás, pero la mamá bailadora prendió una linterna y le hizo señas que se fuera con su mamá real. La luz que emitía la lámpara era fosforescente, que se convirtió en una culebra rodeando los pies de Lluvia. En otra ocasión, cuando el bebé de Lluvia, al que le había puesto Gabriel, no se podía dormir, Lluvia se dispuso a jugar con él hasta que lo venciera el sueño. Pasadas las 3 de la mañana, repentinamente se apagó la luz. Al querer abrir la puerta del cuarto para buscar una vela, no logró hacerlo.
Una fuerza la impulsó hacia la cama y sintió cómo le ataban las manos y el cuerpo. El miedo la hizo presa y como pudo emitió un grito a su mamá y a Dios le pidió misericordia, haciendo que las ataduras se aflojaran. Su papá y Epifanio corrieron a su encuentro y corroboraron que efectivamente la puerta se encontraba atorada, pero se podía abrir. Estos escenarios se repitieron varias veces, acompañados de sombras, luces, gallinas cacaraqueando, se le desaparecían objetos, la azotaban en la pared o la tiraban al suelo. Un día, el radio se prendió haciendo un ruido estrepitoso. De repente apareció una sombra negra que destruyó el aparato. Con tantas cosas que le estaban sucediendo, imploró a Dios su ayuda. Le pidió perdón, rezaba salmos y, diario, regaba con agua bendita toda la casa, principalmente el cuarto donde dormía con su hijo. Rosario le pidió al padre del pueblo que fuera a bendecir su casa por todo lo que le estaba sucediendo a su hija, pero las maldades le llegaban a lluvia hasta donde estaba trabajando. Le jalaban los cabellos, le echaban agua caliente y cuando barría, las escobas rechinaban como si tuvieran clavos. Las personas con las que trabajaba le preguntaban si ya se había hecho estudios, que lo que le pasaba era una enfermedad, pero Lluvia no entendía lo que querían decir y terminaron corriéndola. Los recuerdos del brujo Raciel comenzaron a hacerse presentes nuevamente. Le cantaba canciones románticas y le escribía cartas que decía en voz alta para que las oyera, porque sentía que estaba con ella, escuchaba sus pasos y se deleitaba con los perfumes de la suerte que le había dado. Su familia estaba preocupada porque había adelgazado mucho. Cuando caminaba no levantaba la vista porque le molestaba la luz. Ante ello, Rosario mandó a Lluvia con su hermana Janitzia, que vivía en la capital, para que su esposo, que pertenecía a la congregación Adoradores de Jesús, la curara. Lluvia acudió con su hermana renegando y preguntándose que quién se creía el señor ese para curarla, si también era pecador. Por varios días, las limpias que le hizo su cuñado surtieron efecto, pero después volvió a los encuentros con sus visitas. Durante el tiempo que estuvo con su hermana, Lluvia limpiaba la casa con inciensos, prendía veladoras y regaba con agua bendita desde la calle hasta dentro de los closets. Lo hacía por las mañanas, porque la oscuridad que tanto le gustaba ahora le daba miedo. Se bañaba procurando no cerrar para nada los ojos. Para dormir, lo hacía abrazada de la Biblia abierta en la Magnífica, la oración más poderosa de la Virgen, aseguraba. Como Lluvia seguía sintiendo la presencia del mal, le pidió a Janitzia y a su hermana Hermelinda, que se encontraba de visita, que la acompañaran a rezar con fuerza. Así lo hicieron, pero cuando el sueño estaba venciendo a Hermelinda, algo que pasó debajo de su asiento la levantó aterrorizadas. Rezaron con más ganas, llamando a la divina providencia. El Espíritu de Dios bajó en forma de luz e inmediatamente sintieron cómo algo parecido a una nube negra salió disparado por la ventana. Lluvia se sintió acalorada, atribuyéndoselo a la luminosidad que había acudido ante las plegarias. Al terminar de orar, Lluvia se veía contenta. Dijo que Jesús le había indicado que de ahora en adelante platicara con el Santísimo Sacramento en la iglesia, que comulgara y que asistiera a misa. Desde ese tiempo, las presencias que la molestaban ya no fueron tan frecuentes. Después de sentirse mejor, Lluvia regresó al pueblo, pero después de un corto tiempo regresó a la capital a trabajar a una residencia donde duró un año muy tranquila, hasta que volvieron a presentarse los seres que le robaban la tranquilidad. En ese tiempo solo veía a Gabriel una vez al mes. Buscó nuevamente trabajo en una casa. Convencida que lo que tenía era neurosis, le pidió a la señora que la dejara ir 2 horas todos los días por la noche a Neuróticos Felices. Al contar su vida, la relación que tuvo con el brujo Raciel y las apariciones que tenía, le dijeron en el grupo que mejor asistiera a Esquizofrénicos Felices. Lluvia no quiso, pero tampoco le permitieron entrar
a neuróticos. Se había encariñado tanto con su actual patrona, hasta llegó a decir que el amor que le tenía al brujo Raziel ahora se lo tenía a ella. Finalmente fue despedida porque no era tolerante con los hijos de la señora y los regañaba. Lluvia volvió a caer en depresión. Su deseo era morir. Ya no iba a ver a su patrona. Decía que la vida ya no tenía sentido sin ella. El dolor era insoportable.